y conmigo van a desarrollar la clase de patología de vida externa. Este botón funciona mejor. Entonces, ¿qué vamos a ver? Malformaciones congénitas, el otomatoma, que es considerado una emergencia en otorrino, la pericondritis, el manejo del tapón de cerumen. Seguro que todos en sus rotaciones van a ver el famoso lavado de oídos, si es que no le hacen a alguno de ustedes. Y el tema creo que muy destacado aquí sería la otitis externa y las malformaciones congénitas, ¿ya? También hay tumores que son menos frecuentes en la parte del oído. Entonces, el oído externo básicamente va a contener lo que es el pabellón y el conducto auditivo externo. Entonces, hay características importantes en esta región. La primera, que es una estructura cartilaginosa sobre la cual se inserta la piel. Acá tenemos otro detalle: la piel del pabellón es mucho más delgada porque tiene menos tejido celular subcutáneo que el resto de la piel en el cuerpo y por tanto es muy susceptible a traumatismos, golpes, etc. Por otro lado, tenemos que la única parte carente de cartílago es el lóbulo. Y otro punto importante es el trago. ¿Por qué? Porque esta zona va a ser sensible para el dolor y por eso existe una cosa que se llama el signo del trago en caso de la otitis externa. Entonces, estructuralmente este es el cartílago, ¿ya? Y acá hay una cosa muy interesante. Esto que ven aquí adelante es la articulación temporomandibular, porque es importante su cercanía. Porque muchas veces hay muchos problemas de articulación temporomandibular, ya sea por inflamación, desgaste, etc. Sobre todo asociado a problemas dentarios que generan dolor, y muchas veces el paciente piensa que tiene dolor de oído, pero es un dolor referido al oído en este caso, ¿ya? Entonces es importante recordar esta estructura. Y lo otro, ya no es lo siguiente. Y luego pasamos a ver cómo está constituido el conducto auditivo externo. Entonces, lo primero que la primera porción, o sea, la porción más externa, va a ser una continuidad del cartílago del pabellón y también de la piel. Por tanto, la piel, si bien es aquí más delgada, va a tener algunas características. Va a tener unas glándulas, las famosas glándulas ceruminosas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estas glándulas? Son las encargadas de producir el cerumen. El cerumen es una sustancia que tiene una función en esta zona, no es suciedad por si acaso, ¿ya? Ahorita vamos a ver dentro de las funciones. Recordar que tiene una forma de citánica, en promedio tiene unos 3.0 centímetros de distancia en adultos, y la otra característica es que los 2/3 internos ya van a estar dadas por estructuras óseas, tanto la porción mastoidea como el hueso timpanoidal, que dan la forma completa de círculo. Y lo otro es que la piel en las zonas más internas, en los 2/3 más internos, va a ser mucho más delgada. Se dice que es más o menos 10 veces más delgada que el tercio externo, carente de tejido celular subcutáneo. Por eso es que los traumas en conductos son muy fáciles de provocar, por decir, y muchas personas tan solo con un hisopo ya tienen traumatismo del conducto. Otra cosa bien interesante es la inervación. ¿Por qué? Porque es una parte del cuerpo que tiene varias ramas y también explica un poquito de los fenómenos que nos pasa cuando hacemos estimulación, ya sea por lavado de oído o por algún tipo de limpieza que hacemos cuando, por ejemplo, hay otitis externa. Importante es que la rama auricular del nervio vago. ¿Por qué? Porque cuando hacemos procedimientos en el oído muchas veces hay sensación de náusea o tos, que está dado por esta inervación. Luego tenemos otra que me parece muy importante, que es una rama del nervio facial, que está asociada, por ejemplo, a la aparición o la ramificación del herpes cuando hay inflamación por el herpes zóster. Y la otra gran parte del pabellón está inervada por el nervio auricular, que es una rama que nace de los cervicales, C2 y C3, ¿ya? Mucho
menos importante ya son el nervio auriculotemporal, que es una rama del trigemino, del 3, y una pequeña porción del C2. ¿Ya? Entonces, lo más importante es la inervación del vago y la inervación de la rama sensorial del nervio facial. Entonces, dentro de las funciones, ¿para qué sirve el oído externo? Vamos a tener, primero, localización y captación de los sonidos, y esto va a darse porque ustedes alguna vez se han preguntado por qué el pabellón tiene esa forma como que circular, así como si fuera un andén, ¿no? Varios niveles. Y justamente hacia la parte del polo acústico, o sea, ya el conducto en sí, el meato, se va haciendo mucho más estrecho. Eso permite captar las ondas sonoras y concentrarlas. De ahí que el conducto, tanto la parte del meato como el conducto, van a tener un nivel de ganancia auditiva. Es decir, la parte del conducto no solo conduce, sino también nos ayuda a aumentar el volumen o los decibeles de los sonidos, ¿ya? Entonces, en promedio se dice que la expansión o la amplificación máxima se daría entre 1000 y 2000 Hz, más o menos con una ganancia hasta de 20 decibeles. Es decir, si yo tengo un problema puro del oído externo, probablemente esperaré tener una hipoacusia leve, ¿ya? Por otro lado, la amplificación, reducción de sonidos, lo que decía, y esta, que a mí me parece la más importante, es la de protección del oído medio. Primer punto de protección, la forma curvada del conducto, y tiene una parte más estrecha que se llama istmo. Esto evita que entren cuerpos extraños, que tengan las secciones, etc. La parte del tímpano, básicamente. El segundo punto de protección, y más importante aún, es el cerumen. Por eso les decía que es una cosa muy importante. Entonces, el cerumen va a tener tres principales funciones. Primero, va a ser un medio hidrófobo, es decir, cuando te bañas en las mañanas, no deja que el agua te entre al oído, porque si el agua entra al oído va a causar una infección de todas maneras. La segunda es que tiende a tener lisosimas, es decir, evitará el crecimiento bacteriano de la propia flora. Y tercero, va a tener una función de hidratación. No sé si ustedes tienen por ahí algún abuelito, tío, qué sé yo. Los adultos mayores suelen quejarse de prurito en el oído. Y si me pica el oído. Y algunos jóvenes que exageran el uso de hisopo también. La ausencia de cerumen hace que se desarrollen dermatitis descamativas, es decir, la piel se empieza a agrietar y a resecar y empieza a descamarse y genera mucho fluido, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer para limpiar el oído? Tiene un sistema de autolimpieza, es decir, no debemos tocarnos el oído. Según se vaya produciendo las capas nuevas, se van a ir desprendiendo de manera automática las capas más superficiales. Solo nos bañamos, nos limpiamos hasta donde dé el dedo con una toalla, nada más. Esa es la manera correcta de limpiarnos, ¿ya? Este casito lo vemos después, ¿ya? Para ir avanzando. Entonces, cuando hablamos de malformaciones tenemos que hablar de embriología para poder entender un poquito esto. Vamos a tener dos cosas. Vamos a tener que el oído externo, igual que el oído medio, van a venir del primer y segundo arco braquial. Entonces, acá tenemos dos estructuras. El pabellón va a venir de los arcos y de la primera hendidura va a formarse el conducto auditivo externo. Entonces, dentro de entre las 6 y octava semana, va a haber crecimiento de grupos celulares llamados mamelones auriculares entre el primer y segundo arco braquial. Este grupo de tejidos va a tener dos funciones. Va a tener que desarrollar la forma final del pabellón y también va a tener que migrar hacia cefálico. Entonces, ¿qué pasa? Durante la migración pueden quedar restos celulares que van a dar origen a quistes, ¿ya? Y estas también son unas malformaciones que se pueden ver en la parte cervical ya en pacientes adultos. Hacia la semana 12, estas estructuras ya van a más o menos tener desarrollado la estructura final. Un feto del primer trimestre generalmente ya tiene la estructura del pabellón conformada. Entonces, la parte antero-superior va a venir del primer arco braquial y la parte posterior inferior va a venir del segundo arco braquial. ¿Ya? Así es. Y se acuerdan que de la primera hendidura
venía a conformarse el conducto auditivo. Entonces va a haber una invaginación del ectodermo y esta se va a llenar, igual se va a ir formando entre las 6 de cada semana y se va a ir llenando de tejido epitelial, y esto se llama tapón meatal, y esto se forma más o menos hacia la semana 12. Aumenta, seguimos en el tiempo de formación, y durante ya casi el tercer trimestre aparece una reabsorción de este tapón meatal, que se dice que es por un tema de apoptosis programada, ¿no? Y esto se da más o menos entre las 28 y 32 semanas, y hacia el tercer trimestre ya toda la fisiología del oído funciona casi como en un adulto. Entonces, de ahí, ¿por qué es importante esto? Porque el único sentido que está completamente desarrollado al nacimiento va a ser el oído. Por eso es que hacen estimulación fetal con música y toda la cosa. ¿Por qué? Porque es el único sentido que está completamente desarrollado. No pasa lo mismo con nuestros otros sentidos, el gusto, la visión, todos estos se van desarrollando después del nacimiento. Se dice que el principal estímulo sonoro del feto es el latido materno. Entonces, ¿cuándo tenemos malformaciones? Podemos tener fallas en la diferenciación de este primer y segundo arco branquial, o también podemos tener una ausencia de resorpción del tapón meatal, del que les hablé ya casi antes del trimestre, o puede haber un hiperdesarrollo del cartílago Reichert. Este cartílago va a dar origen al hueso timpanal, que es el que da la estructura ósea a la parte del conducto. Entonces, ¿se acuerdan que les hablaba de las malformaciones? Estas se llaman quistes branquiales y son bastante frecuentes. Este es un estudio en Paraguay que más o menos nos mira cuáles son las malformaciones más frecuentes. Las fístulas preauriculares, como las conocemos nosotros, ahorita nos vamos a ver más adelante. La estenosis del CAE, probablemente por alteraciones dentro del último trimestre. Y si se dan cuenta, las peores son de hecho las menos frecuentes, ¿no? Tanto la genesia como la microtia, que es la ausencia o la alteración del pabellón, y la genesia del CAE es la ausencia del conducto como tal, ¿no? La disgenesia de cadena tiene un porcentaje muy parecido. ¿Y por qué? Porque generalmente estas malformaciones van de la mano. ¿Se acuerdan que tanto el oído externo como medio se desarrollan de las mismas estructuras? Pues pasa de que cuando hay alguna malformación del oído externo, siempre va a haber alguna malformación del oído medio. No hay malformaciones de oído externo puras. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? La tumoración, porque el buen porcentaje tiene un quiste branquial, pero las que nos importan son estas. Vamos a ver. Acá. La hipoacusia, obviamente, al haber una alteración dentro del recorrido del sonido, vamos a tener una pérdida auditiva. Otorrea, ¿qué pasa? Los pacientes con malformaciones tienden a tener problemas de colesteatomas congénitos, desarrollo de otitis medias crónicas, porque no hay una buena ventilación de estas cavidades. Ahorita vamos a ver el oído medio cuando vean sus rotaciones. También es una cavidad aireada. Entonces, si esta cavidad no se neumatiza de manera adecuada, siempre va a tener mayor riesgo de hacer otitis medias crónicas, ya sea colesteatomatosis o no. La tumoración submaxilar, el nodo cervical, asociados también a la primera. La secreción preauricular, esto se da mucho en las fístulas preauriculares, de las que ahorita vamos a hablar, y las tumoraciones. Entonces, dentro de la etiología, básicamente hay un carácter genético, ya hay como 3 genes totalmente descritos que están asociados tanto a la parte de las malformaciones, pero también hacia la parte de enfermedades crónicas del oído. Luego tenemos las patologías maternas. Dentro de estas destacan tanto la diabetes materna como el síndrome cólico-fetal, materno-fetal, perdón. Los teratogénicos fármacos, acá está todo el grupo de las antraciclinas. Está, por ejemplo, un medicamento que se usa mucho hoy en día en dermatología, que es la isotretinoína, que es muy tóxico y tiene mucha relación con las malformaciones de oído. Y luego tenemos las infecciones biliares maternas, como el TORCH, por ejemplo. Entonces, vamos a ir
ir de las malformaciones más comunes y sencillas hacia las más importantes. Una fístula preauricular básicamente es una impaginación de la piel sobre el tejido mesenquimatoso. Puede ser cartílago, puede ser músculo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Hay una impaginación, acá se ve como un solo poro, pero dentro esto se va a ir ramificando, como si fuera una raíz, ¿no? Entra un punto y luego se va ramificando. ¿Cuál es el problema? Es que en estas pequeñas estructuras que tienen como cavidades se generan infecciones. Entonces, la principal complicación de una fístula preauricular es la infección y el abscedamiento de estas como punto conciliente. Entonces, es norma, después de un evento infeccioso, ya sea un absceso o no, hay que retirar esa fístula. Es decir, el criterio para operarlas es al menos un evento infeccioso. ¿Qué pasa si este paciente nació con su fístula, nunca se infectó? Pues no hicimos nada. Y algunos de estos pacientes justamente tienen una secreción, ¿no? O sea, botan como un pequeño exudado de esta zona, sin que necesariamente sea un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, criterio para operar, siempre que haya un evento infeccioso. Por otro lado, tenemos el tema de que las fístulas bilaterales también se tratan de la misma manera. O sea, si una sola se infectó, pues esa operamos, ¿no? Usualmente no se operan las dos, ¿ya? Por acá tenemos un apéndice preauricular que es básicamente tejido singular, generalmente cartílago, cubierto con piel. No tiene significancia clínica, es decir, no causa ninguna molestia, pero usualmente se retiran por temas estéticos, ¿ya? Y luego ya tenemos las microtias. Las microtias van a ser básicamente la malformación del pabellón auricular. Entonces vamos a tener una certificación de 4 grados, el cáncer, y vamos a tener la de primer grado. Si vemos esta orejita y la vemos como que lejos, decimos técnicamente es una orejita normal. ¿Cuál es la variación? Que es más pequeña para el estándar promedio de su edad. Yo les apuesto que acá al menos hay 2 o 3. Siempre hay alguien que tiene la oreja más pequeña, pero como no es anormal, pues nadie hace nada, y de hecho la indicación es hacer nada. Solamente es una variación, ¿ya? Pero esa es la microtia de grado 1. Conserva todas las estructuras, pero es más pequeña, 2 desviaciones estándar por debajo del promedio. El grado 2, aquí sí ya tenemos variaciones. Acá vamos a tener ausencia de algunas estructuras. Por ejemplo, si acá vemos, no se nota una diferenciación adecuada entre el helix y el antihelix, porque no se dibuja esa diferencia, y la concha tampoco está bien diferenciada, pero aún hay una estructura. De hecho, estos cuando van a cirugía son mucho mejor tratables que estos casos. Y luego tenemos el grado 3, donde hay un pequeño remanente que ya no tiene ninguna forma y está cubierto por piel, y la llaman orejita en maní, ¿no? Porque pues es muy pequeño. Y el grado 4 es la ausencia completa. Entonces, eso es una clasificación bien clásica que vamos a encontrar en todos los libros, pero nuestros amigos plásticos utilizan otras, porque el manejo de la microtia, o sea, la reconstrucción del pabellón como tal, lo maneja cirugía plástica. Y ellos usan otras clasificaciones que, si hacemos una comparación, básicamente es como si quitaran el grado 1, pues claro, no es quirúrgica. La que más usa es esta, la de Nagata, que el grado 1 vendría a ser que hay trago y, o sea, están presentes el trago y la cortadura intertagásica, así como el conducto aditivo. O sea, hay alteración de la parte alta, puede ser el antihelix y lóbulo, pero la base está presente. El grado 2, esta sí ya aquí se ve que hay restos cartilaginosos, pero sin forma definida. Y el grado 3 es una anosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para ver qué tanto trabajo, o sea, qué tantas cirugías van a hacer para reconstruir el pabellón auricular. Generalmente son varias cirugías.
6 a 8 cirugías en promedio. Entonces, cuando hablamos de la malformación del conducto, vamos a hablar de la tercia. Y estas van a estar clasificadas del 1 al 5. ¿Cuál es el detalle aquí? Lo que les decía, hay malformaciones conjuntas con malformaciones en oído medio. Entonces, acá tenemos en el grado 1 que podemos conservar el calibre del conducto, probablemente sea un poco de una característica un poco alterada, pero finalmente el conducto está permeable. Pero asociado puede haber una alteración en la cadena de huesecillos. En este caso, no hay la parte descendente del conducto, la rama descendente del yunque. En la malformación de menor grado 2, vamos a ver que sí ya hay alteración del conducto del calibre del conducto. Entonces, esta figura es bien interesante porque lo vamos a volver a ver en todos los grados que vienen a continuación. Esto vendría a representar la mastoides y esto vendría a representar el hueso timpanal, el hueso timpanal. Ya, como que confunde, ¿no? Recuerden, el hueso timpanal es el que le va a dar la estructura al conducto, o sea, es la base ósea. Aquí tenemos disminución del calibre del conducto, ya es más estrecho, pero aún permeable, todavía nos deja ver el membrana timpánica como se ve aquí. Entonces acá que vemos que el martillo no está haciendo cadena con el yunque, ya está desprendido. En el grado 3, vamos a tener que este hueso timpanal que aquí estaba todavía permeable y conservado, aquí ya va a estar mucho más disminuido. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Que ya no tienen conducto, ya no se puede ver la membrana timpánica y hay tejido blando que está ocupando el conducto. Esto, en términos de formación, tendría a ser lo que es el tapón meatal. Se ve acá, ¿no? Conducto, o sea, la parte ósea está presente, pero el conducto está ocupado por tejido blando. Entonces, eso es una malformación de grado 3. En la malformación de grado 4 ya no hay ninguna estructura ósea estrictamente que se parezca a un conducto. De hecho, hay una masa amorfa que vendría a ser el hueso timpanal, no se ha llegado a desarrollar. Y pues no vemos ningún resto de conducto. La parte del oído medio puede o no tener alteraciones, lo más probable es que sí, también de la cadena de huesecillos. Y finalmente en el grado 5 vamos a ver que el hueso timpanal ni siquiera se ha desarrollado, o sea, no se ha llegado ni siquiera a esbozar, y por tanto existe un punto que se llama placa atrésica donde se debió desarrollar el hueso timpanal. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Ya? Primero es que hay que tener en cuenta algunos detalles. La primera, si es una malformación clara, o sea, es una malformación pura del oído o es parte de un síndrome, por ejemplo, un síndrome de Apert con muchas otras alteraciones neurológicas, pues rehabilitarlo tendríamos que balancear dependiendo de los recursos que tengamos, ¿no? Pero si tenemos un paciente que es neurológicamente normal y solo tiene una malformación, pues obviamente va a requerir de una adaptación temprana de prótesis, ¿no? Y lo otro importante es que si es unilateral o bilateral. Los unilaterales van a tender a desarrollar un lenguaje normal. ¿Cuál es el problema de la hipoacusia? Es que sin audición no hay lenguaje. Entonces, los niños que tienen audición unilateral y está conservada, pues llegan a desarrollar lenguaje. El cuerpo llega a compensar la falta de un proceso que se llama binauralidad. En teoría, cuando nosotros escuchamos, en estricto, lo que hace el cerebro es sumar lo que escuchamos y eso mejora nuestro nivel de comprensión. En los pacientes que tienen una audición unilateral de nacimiento, ese proceso no se ve muy afectado. Es diferente que un paciente de 20 años que da unas correas súbitas, se queda sin un oído y obviamente le va a pasar peor. Entonces, volviendo al niño con malformación,
pues si tiene bilateral, de todas maneras tiene que ser un tratamiento temprano, antes del año de edad. Si es unilateral, podemos esperar a que crezca, ¿ya? Más o menos 4 o 5 años para poder rehabilitar. La evaluación auditiva, en niños hay que usar otras pruebas especiales, hay audiometrías de campo, no las que han visto probablemente en sus rotaciones, o también hay unas pruebas especiales que se llaman potenciales evocados auditivos, que son para evaluar la audición justamente en esta edad, ¿no? Una imagen, ¿se acuerdan que conversábamos que estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer colecistoma o otitis medias crónicas? Pues hay que ver eso. Si hay problemas crónicos de oído, primero se tienen que limpiar esas mastoides y luego recién pensar en hacer algún tipo de prótesis. ¿Qué hacemos? Nosotros los otorrinos básicamente nos ocupamos de la audición. Hace muchos años, cuando yo ingresé a la residencia, todavía usaba el espejo frontal, ya imagínense, 500 años atrás. Ya. ¿Qué pasaba? Todavía había una cirugía que se llama atresioplastía. De hecho, un doctor que ya se jubiló hace unos años la hacía mucho. ¿Qué pasaba? Uno, que recuerden que el problema auditivo no es solo de conducto, sino que también hay malformaciones de oído medio. Entonces la ganancia auditiva era pobre realmente. Y lo segundo es que el oído hace mucha fibrosis y se volvía a cerrar el conducto. Entonces, ya los nuevos estudios pues, han demostrado que no, realmente esa cirugía no le da un beneficio importante al paciente. Lo que hacemos es ponerle prótesis auditivas. Ya, hay que hacer terapia del lenguaje si es que se requiere, un seguimiento y manejo quirúrgico. Entonces, dentro del primer año de vida, el paciente debe adaptarse a un audífono de vibración ósea. Esto lo debe mantener por lo menos hasta los 3 o 4 años, que ya se puede implantar. Esto se llama un implante de construcción ósea, hay de diferentes tipos, pero estos necesitan un detalle. Los pacientes muy pequeños no se pueden operar, por ejemplo, algo diferente a lo que pasa en los implantes cocleares, que seguro lo van a ver en su clase de pasado mañana. Cuanto más pequeñitos, mejor, ¿no? En este caso no. O sea, sí tenemos que asegurar que haya una prótesis, en este caso externa, y ya cuando tengan 4 o 5 años, que es donde la tabla externa se desarrolla más o menos a un grosor mayor a 4 o 5 centímetros, ya podemos ponerles un implante de conducción ósea, porque este es el audífono externo, pero la parte interna va a estar pegada a la calota, ¿ya? Entonces, estos pacientes tienen que tener el manejo. Y la parte del pabellón, ahí se los mandamos al plástico para que, claro. Realmente en el hospital tenemos una sola doctora que trabaja eso con resultados, yo creo que buenos, pero he visto, por ejemplo, por ahí algún paciente, me tocó en la clínica que fue a Estados Unidos y el pabellón era pues una cosa maravillosa, ¿no? En el mercado, ¿qué más hay? Prótesis, es decir, hay prótesis de silicona, son igualitos al pabellón y se pueden insertar al mismo tiempo que se hace la cirugía para el implante de conducción ósea. ¿Listo? Eso tendría que ser la parte de las malformaciones. Entonces, ¿cómo vamos en tiempo? Estamos bien. Ya. Entonces ahora todos se paran porque ya medio salón se ha dormido. No, están despiertos. Ah, ya, solo hay una. Ya, tomen el foto para los tíos. Está bien. Ya. Vamos a pasar a la parte de los traumatismos, que de aquí lo más importante. Recuerden que el pabellón es un área expuesta. Entonces, literal, le puede pasar todo lo que podemos imaginar. Entonces puede haber congelamiento, hematomas, contusiones, quemaduras, etc. Pero de todas, el más frecuente es una patología que se llama otohematoma. Entonces, otohematoma en el internet y lo primero que te va a salir es de los animales, ¿no? ¿Por qué? Porque los animales tienden a traumatizarse más. Pero es una patología no tan infrecuente en las personas. Es considerada una emergencia en otorrino y por tanto
su manejo debe ser dentro de las 48 horas, porque el otomatoma en estricto es una formación de contenido de sangre dentro de un espacio virtual, que es el espacio entre el cartílago y el pericondrio. Es decir, estos están pegados porque la nutrición del cartílago depende del pericondrio. Pero cuando hay un traumatismo, estos vasitos que están en el pericondrio se rompen y forman un hematoma en esa zona. Entonces, si esto permanece por mucho tiempo, ¿qué va a pasar? El cartílago se va a quedar sin oxígeno. Entonces, tenemos que drenarlo. Generalmente los cortes son muy amplios y tenemos que ferurizarlo. ¿Por qué? Porque al haberse abierto este espacio tiende a volverse a llenar. Entonces tenemos que apretar el pericondrio para que se vuelva a pegar al cartílago. Importante dar antibiótico-terapia. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que se infecte es altísima, además de la manipulación que vamos a trabajar nosotros. Entonces se suele dar antibiótico, en especial quinolonas, desde el inicio del tratamiento. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Drenábamos y les poníamos esto. Tendría que ser un ejemplo como de gasitas, pero ponemos por delante y por detrás, hacemos puntos transficientes, como se ve aquí, ¿no? Los puntos transficientes también usábamos, porque ahora ya no hay cortábamos de las placas de rayos X, ahora cada vez hay menos. Y finalmente algunos todavía usaban yeso. El problema del yeso es que se caía al tercer día cuando bajaba el edema y el paciente volvía con su yeso en la mano, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe durar la fertilización para que sea eficaz? Al menos 7 días, idealmente hasta 10 días, con antibióticos asociados. Si el traumatismo ha sido muy importante, es mejor hospitalizar a estos pacientes, ¿no? Si algo ha sido algo leve y la piel está intacta, drenan, dan antibióticos y pueden tener manejo ambulatorio. Por otro lado, las infecciones no se pueden diferenciar estrictamente. Tenemos una celulitis que vendría a ser una infección pura de la piel y la pericondritis ya cuando hay compromiso del cartílago. En la vida real no pasa. Cuando llegan al hospital ya todos tienen pericondritis. ¿Ya? El herpes, lo vamos a ver en el segundo capítulo. Entonces la pericondritis, para el siguiente, no, ya no. Ya. Pero a ver, la pericondritis antes era una patología que tenía doble pico epidemiológicamente. Los niños y los muy adultos, sobre todo los ancianos en estado de abandono. Pero aquí, en los últimos años, dentro del hospital, lo que hemos visto es que la edad intermedia, o sea, los jóvenes que están entrando a la adultez, hicieron un pico nuevo. ¿Por qué? Porque se empezó a relacionar bastante al uso de piercing. ¿Ya? Por ahí alguien que quiere hacer un piercing busca un lugar de confianza. Pero es cierto, hemos tenido bastantes casos, incluso pacientes hospitalizados, hemos tenido 2 curas quirúrgicas en estos pacientes, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Como les decía, inicialmente era una patología de niños que se autolesionaban, un mosquito o algo les picaba por ahí y generaban infección. Generalmente aquí estaba más asociado a estafilococo y por tanto el tratamiento era más hacia penicilina. En adultos, generalmente más a predominio de infecciones por pseudomonas y el tratamiento básicamente con quinolonas. Muchas veces esas pericondritis también están asociadas a otitis externas. ¿Ya? El tratamiento, lo que les decía, lo más precoz posible. Si es que no hay respuesta dentro de las 72 primeras horas, podemos pasar a manejo endovenoso, que no es muy frecuente, pero sí puede haber. Administración tópica de antibióticos. Esto ayuda un montón, ¿ya? Mi favorito, mío, es la mucilocina. De otros médicos, el ácido fucílico, pero ayuda mucho a bajar la inflamación y a controlar que la infección no avance. Drenaje y lavados antibióticos, esto se hace dentro si es que hay que hacer drenaje por un absceso. Y las limpiezas quirúrgicas, como les digo, es cuando a veces la infección no cede, entonces hay que escarbar el cartílago para poder limpiar o disminuir la infección. ¿Cuál es el problema? Los pacientes que tienen autohematoma y que tienen una pericondritis tienden a deformar
o que se hipertrofie, entonces ya no tienen el pabellón así tan delgadito, finito, una masita. Así que tengan cuidado con sus orejas. Ya. El síndrome de Ramsay-Hunt, que todos ya lo han visto esto en neurología, que saben que es por el virus del Varicela Zoster, que se queda durmiendo en nosotros y luego se despierta cuando les da una inmunidad. Por eso duerman bien. Ya. Entonces la tríada clásica era la parálisis facial, las lesiones ortépticas y la otalgia intensa. Entonces, además, el paciente, hay algunos casos que pueden presentar adicionalmente pérdida auditiva, tinnitus y vértigo. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro del canal auditivo van juntos el 7 y el 8, tanto su parte auditiva como su parte coclear. Cuando la inflamación es muy intensa a nivel de ganglio geniculado, estos generalmente pueden también comprometer al octavo par y dar estos síntomas. Y su evolución pues es un poco torpida, ¿no? En estos pacientes la parálisis facial más severa, el tiempo de duración y de recuperación también es más lenta, y el tema auditivo generalmente es irreversible. El vértigo sí se estabiliza, los pacientes se compensan, y esto es por también un tema fisiológico en realidad, porque, bueno, esto es algo que no nos corresponde ya, pero la parte auditiva tiene una sola vía neurológica. Cuando ustedes vean la parte auditiva, cómo se transmite, la vía neurológica es única. El tema del vértigo tiene muchas idas y venidas, o sea, tiene muchos sistemas que ayudan al vestíbulo, y por eso es que logran compensarse. En cambio, las pérdidas auditivas de este tipo generalmente son irreversibles. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Generalmente nosotros les hacemos garra a los neurólogos y también hacemos y también a los terapistas físicos, porque ellos son los que trabajan principalmente. Nuestra función es evitar que las lesiones herpéticas se infecten, o que si es que hubiera vértigo y tema auditivo también pues nos toca trabajar por ahí, ¿no? Antivirales se pueden usar el aciclovir o estos dos siguientes. En el mercado acá solo tenemos aciclovir o el aciclovir, en el seguro aciclovir. La dosis 400 cada 6 horas, ¿ya? Y el aciclovir se puede usar 200 cada 12, es mucho más amable para tomarlo. Corticoides podemos usar metilprednisolona de inicio con Dexa, la dosis es a 1 mg y acá es de 0.3, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que generalmente para tratamiento en hospital pues usamos metilprednisolona, ¿no? Pero si el tratamiento va a ser en casa o ambulatorio, pues preferiremos Dexa. Soluciones antisépticas, cremas antibioticas, es lo que les decía. ¿Qué usamos? Generalmente solución de buró, por ejemplo, para limpieza, y algo que no sé mucho, ya les puedo decir, es el bupivacaine, ¿no? Ayuda bastante. En estos casitos lo vamos a ver al final, ¿ya? Para ver si han estado atentos. Entonces, ese es el tema, así como que la realidad de esta clase, ¿ya? Las otitis externas. ¿Por qué? Porque son una patología muy frecuente y casi siempre está mal manejada. Siempre que llega una otitis externa, es como que así que pongan atención para que se acuerden algo cuando pasen muchos años. Bien, entonces hay varios tipos. Las más importantes es la difusa y la micótica. Las localizadas agudas básicamente se dan en el tercio externo, básicamente son una inflamación de alguna glándula, así como cuando tenés un granito, un furúnculo o algo así. Igual se da en el oído, se inflama una glándula, generalmente se autolimita, es decir, se queda ahí, drena espontáneamente y se acabó. Si dura más de 3 días, ahí necesita antibióticos. Generalmente vamos a usar dicloxacillina, por ejemplo, o clindamicina, para que a ustedes más les guste, y se mejora rápidamente. Usualmente tenemos evoluciones de 3 a 4 días y es suficiente. En cambio, la difusa aguda es un problema muy doloroso, que lo vamos a ver ahorita. Las exematosas, las que les dije, los viejitos que se andan rascando el oído con todo. ¿Por qué? Porque tienen resequedad de la piel y es una descamación marcada de la piel del conducto que genera todas las molestias. ¿Tiene mayor propensión a ser una difusa? Sí.
Las micóticas también las vamos a ver con mayor detenimiento y la maligna también. Entonces, ¿qué es importante en las otitis externas? Siempre va a haber antecedentes. Que fue a la playa, que fue a la piscina, que se fue al salón de belleza, que no sé, pasa, pacientes que sudan mucho, que también se intenta explorar conducto, etc. Y luego de eso el paciente ha sentido fastidio y se ha estado tocando con algo. Puede ser el hisopo, puede ser una cosita de estas chinas que venden ahora para limpiarse. Esas cosas que no deben usar. Entonces, ¿qué va a requerir el paciente? Dolor. La otitis externa, sobre todo la difusa, es muy dolorosa. Otorrea, generalmente de tipo seropurulenta, la plenitud tótica, es decir, la sensación de que algo le está afectando el oído, y es por la inflamación propia y también por la ocupación de la secreción. Dolor mandibular. Cuando el cuadro aumenta, el paciente dice, doctora, no puedo ni comer porque me duele mucho. Así que, ¿por qué se da esto? ¿Se acuerdan de la articulación temporomandibular delante del oído? Bien, por eso se da. Porque al abrir y cerrar la boca, la articulación estimula la piel y eso es lo que duele. Y el signo del trago o sí, bien, todos. ¿Ya? Entonces, la otitis externa difusa está asociado a la pseudomonas. Se caracteriza por una inflamación de toda la piel del conducto. Puede haber granulomas, que son estas protrusiones, que son como que tejidos de inflamación muy localizados, que tú los tocas y sangran. Y el dolor, como les dije, va a ser muy intenso. ¿Ya? ¿Qué más es importante acá? Generalmente hay que asociar el tratamiento de antibióticos a corticoides porque la inflamación de la piel es muy importante. Y la secreción usualmente es seropurulenta. ¿Ya? En cambio, en la otitis externa micótica va a haber menos componente inflamatorio, pero va a haber más crecimiento de hifas. ¿Cuáles son las más comunes? La cándida y el aspergillus niger. ¿Y de dónde salen? Del medio ambiente. Ya solo necesitan que se rompa la barrera, es decir, alguien que se estuvo ahí con el hisopo y abrió una pequeña grieta en la piel, suficiente. Estos son colonizadores externos, o sea, tópicamente los pueden dar a cualquiera. Y algo que pasa con mucha frecuencia es que las otitis externas en su evolución, cuando ya baja el edema, pero hay todavía secreción, tienden a contaminarse. Entonces, muchas veces cuando controlamos pacientes, sobre todo que no responden de manera ideal y se prolonga el proceso, tenemos como que una infección ya combinada entre bacteria y hongo. ¿Ya? Finalmente, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Hay un detalle que es importante que me olvidó. Estos pacientes, más que dolor, se quejan de prurito. O sea, los pacientes que tienen una otitis externa micótica pura van a quejar más prurito que dolor. Tratamiento. Limpieza. Eso es básico. En las otitis externas sí o sí tenemos que hacer limpieza. Si solo le damos el antibiótico, si le desinfección endovenosa, no le va a hacer nada si no le hace limpieza. Segundo, gotas. El tratamiento, el tratamiento estándar en la otitis externa es tópico, está sobre el tratamiento sistémico. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el conducto tenía la piel muy delgada? Por tanto, la irrigación es pobre. De ahí que el tratamiento sistémico es complementario en este caso y es más importante el tratamiento tópico. Aquí, cremas o gotas, eso depende del otorrino. Hay algunos otorrinos que no gustan las gotas y hay algunos que les gustan las cremas, que la enrollan en una gasita usualmente y se la ponen como tapón 2 a 3 días. A otros ya le sacan y se le da una disminuido bastante. Y a otros les gusta usar gotas diarias, también es una opción. Generalmente las gotas van a estar, las gotas que usamos son quinolonas. En el mercado tenemos cipro y ofloxacino. El cipro usualmente sí la tienen en presentaciones con corticoides, en cambio el ofloxacino es puro, así que ahí hay que a veces dar un poquito de corticoides oral. Y la revaluación. Generalmente una otitis externa necesita 2 a 3
evaluaciones en total para poder dar alta al paciente. En casos de micóticas, ¿qué usamos? Podemos usar soluciones como estas: alcohol boricado, saturado al 5%, ácido acético, puede ser al 2 o al 5%, y la solución de puros nos ayuda más en cuadros infecciosos o bacterianos. Muy bien, por aquí vamos a responder nuestras dudas cuando vamos a los casitos. Las otitis externas malignas son como una progresión de la difusa, diría yo, pero en huéspedes que tienen algún grado de hipoinmunidad. Inicialmente aparecen como una otitis externa, pero migran fácilmente hacia una infección que genera osteitis, es decir, que se entra al hueso. ¿Y por qué pasa esto? Porque la inflamación asociada es mucho mayor y esto rompe la barrera de la piel. Entonces, generalmente son pacientes seniles, diabéticos o con algún otro grado de hipoinmunidad que tienen una mala evolución. Si el paciente hacia el tercer día no muestra mejorías en el tratamiento de otitis externa, hay que prendernos el poquito, hay que sospechar una otitis externa maligna. Estos pacientes tienen un compromiso rápidamente progresivo, por decirlo así, y pueden pasar de la osteitis a problemas neurológicos, o sea, pueden ser secundariamente cestos locales o también meningitis, ¿ya? Es un riesgo, o sea, es una emergencia también otorrina. Entonces, hay criterios mayores y menores. Los mayores en la clínica, dolor, otorrea, edema, CAE, lo que les decía, las granulaciones, como la que vimos aquí, pero obviamente en estos cuadros son mucho mayores, ¿no? En una otitis externa difusa, pues encuentras un granuloma, ¿no? Pero en esta otitis externa maligna, todo el conducto va a estar lleno de granulomas. Y cuando se rompen los granulomas forman úlceras. Idealmente deberíamos hacer la mamografía en estos pacientes para ver compromiso óseo. No siempre hay una mamografía que podemos usar, accesos detectables y el cultivo positivo de pseudomonas. Criterios menores, los que ya conocemos: paciente diabético con edad avanzada que no responde al tratamiento, datos radiológicos, aquí nos sirve la tomografía si es que no tenemos la mamografía, el mal estado general, inmunidad, y cuando hay afectaciones en pares craneales, pues ya está. Entonces, estos pacientes requieren tratamiento temprano. Diagnóstico, la clínica. Se dice que el paciente debe tener al menos 3 criterios menores y 2 menores. La mamografía, si es que tenemos, y de lo contrario podemos usar la tomografía para ver compromiso óseo. Siempre el tratamiento es hospitalario. En lo venoso podemos usar fluoroquinolonas, por ejemplo, como el cito, asociado a beta-lactamicos, por ejemplo, la ceftriaxona, ¿no? Que es anti-pseudomonas. Son casitos de evolución un poquito agresiva. Muchos de estos terminan siendo, por ejemplo, una variación de otitis externa maligna, que es la otitis externa necrotizante, que también tiende a comprometer la parte ósea, pero sobre ahí el problema es que genera un compromiso generalizado y el paciente tiene que terminar en cirugía porque se tiene que limpiar toda esa estructura, porque si no termina afectando la parte neurológica. Esta es una patología que está ahí en el limbo porque justo afecta el tímpano, pero recuerden que el tímpano viene en 3 capas: la más externa, la epitelial, la media y la mucosa. Entonces, como el conducto es piel, esta nos pertenece. Ya. Entonces, la meningitis bulosa es una infección por el virus respiratorio que es muy frecuente en niños. Y la clínica básicamente es un cuadro febril asociado a una otalgia intensa. Hay en adultos, sí, pero es mucho más frecuente en niños. Y se dice que al romperse las mulas el dolor mejora bastante. En algunos casos se pueden romper, sobre todo en adultos, pero en los niños se deja evolucionar espontáneamente, ¿no? O muchos de sus pacientes vienen con una historia de mucho dolor al que se agregó torrasca. Lo miramos y muchas veces algunas mulas
se han roto y se ve todo el tímpano eritemacoso. Entonces, en esos casos hay que sospechar de una meningitis bulbosa. Hay casos raros que están asociados a clamidia, pero lo más frecuente es el virus sincitial. ¿Qué hacemos en el manejo? Dejamos evolución espontánea, hay que dar antiinflamatorio y usar antibióticos, pues es una discusión incluso para la parte académica. Hay una parte que dice que sí, porque al romperse las bulas, pues de todas maneras hay un riesgo de ingreso bacteriano. Hay otro grupo que ostenta que no es necesario porque la causa de base es viral. ¿Qué hacemos? Dependiendo del paciente. Obviamente, si usted es un paciente, por ejemplo, en el hospital, no tengo un paciente que vive, no sé, pues en algún lugar que no tiene las condiciones básicas de higiene, que no lo voy a poder volver a controlar en un tramo corto, pues me toca darle antibióticos, ¿no? Si tengo otro paciente que yo sé que va a tener los cuidados ideales, que va a volver al tercer día que yo lo cito, pues obviamente me puedo ahorrar el antibiótico. Los tumores pueden haber literalmente de todos los tipos, pero los más importantes son dos. El segundo, en realidad, el estricto no es una tumoración, sino es un crecimiento del tejido óseo del conducto, pero este primero sí, un osteoma, es una lesión generalmente pediculada en la parte media externa del conducto. Está asociada a formaciones de tapones de cerumen a repetición por el ocupamiento del conducto y generalmente siempre es quirúrgico, ¿ya? En cambio, la exostosis es un crecimiento difuso de toda la parte ósea del conducto y es en respuesta a la agresión del agua del mar. O sea, esta patología aparece solo en las personas que se exponen al agua del mar: pescadores, nadadores, corredores de surf y todas esas cosas, ¿ya? Tendría que haber una exposición crónica al mar para que se desarrolle esto. Generalmente esto se da en la parte del tercio medio, tercio interno del conducto, y si es que la luz se cierra en no más o en promedio un 90%, pues ya es quirúrgico, porque ahí sí empieza a generar hipoclusia. La patología de la que vimos los otorrinos, no, mentira. Otorrino es una especialidad muy interesante, chicos. Tiene procedimientos, tiene cirugías, tiene clínica, para los que alguna vez soñaron ser clínicos, también, ¿ya? Así que miren, aunque sea de reojo. El tapón de cerumen puede ser literal de todos los colores que ustedes puedan imaginar, desde una cosa blanca, amorfa, el amarillo típico, que es el color natural del cerumen, de tipo miel, pero cuando se oxida, ¿qué pasa? Se pone negro. Entonces a veces nos ha pasado en emergencia que viene el pediatra y dice: mira, toma, lo miramos, no es un tapón de cerumen. Y señora, no sé si la otra mentira, no mentira. Sí les ayudamos a los niños. Depende de la hora, ¿no? Si viene a las 8, lo ayudo. Si viene a las 3 de la mañana, ya no le quedan fuerzas a mí. Ya. Entonces, ¿cuál es la única indicación absoluta de lavado de oídos? El tapón de cerumen. No existe que el lavado preventivo, que cada cuánto me debo hacer, no. Cuando un paciente tiene un tapón de cerumen, se hace un lavado. ¿Y en qué otro caso nos ayudan los lavados? En los cuerpos extraños. Nada más. Para todo lo demás no existe lavado, ¿ya? Ya van a ver cómo hacen sus clases. Usualmente necesitamos una riñonera, una jeringa, estas de metal ya no las usamos, o por lo menos en metal no lo usan, de repente algunos en su rotación lo van a ver. Tenía muchos problemas. Para empezar, era muy grande y muy pesado. Segundo, cuando se oxidaba ya no se movía la bomba. Y el tercero era que la punta usualmente estaba atornillada y cuando a veces le hacías mucha fuerza se descolgaba y muchas veces hemos tenido problemas de traumatismo. Entonces, actualmente yo creo que se debe usar menos, ya no he visto mucho, usamos jeringas descartables, lo cual también es mucho más higiénico porque las terminamos desechando, ¿no? Entonces, en estos casos, siempre la forma, pabellón hacia
atrás y hacia arriba para poner recto el conducto y hacemos el trabajo de émbolo. Seguro que lo van a ver en sus prácticas, no les estresen. Y lo otro importante que también lo van a ver en su taller de fin de semana son el manejo de cuerpos extraños. Reglas, primero es que tengo que ver qué tipo de objeto es, si es un animado o si es un animado. Si es animado, pues primero hay que quitarle la vida. Ya, ¿cómo podemos hacerlo? Puede ser desde lidocaína, que ayuda mucho, a mí me gusta mucho porque también anestesia un poquito el conducto del paciente, o puede ser con una sustancia oleosa, tipo glicerina líquida o aceite de bebé, por ejemplo, puede ayudarte, ¿no? Pero si tiene lidocaína es mucho mejor. Generalmente el insecto se ahoga, 15 minutos en promedio de espera y luego pasas a hacer un lavado, dependiendo del tamaño también, eso es importante. Una cosa es un escarabajito como este y otra cosa es una polilla así mega familiar, grandota. Alguna vez nos ha pasado y hemos sufrido sacarlo. Y luego tenemos los cuerpos orgánicos. Estos son los más difíciles, está completamente prohibido lavar el oído en este caso porque se hidrata, se impacta y es un sufrimiento para todos nosotros. Ha pasado que hemos tenido que entrar a sala, incluso hemos encontrado perforado el tímpano. Regla número 1: si no tienen los materiales, no toquen el oído. El oído de un niño es mucho más pequeño y angosto. La posibilidad de lesionar el tímpano es mucho más alta. Y si lesionan el tímpano, le van a destruir la vida por completo. Así que, por favor, si no tienen las orejitas, no lo toquen. Esto sí se puede manejar. Si es adulto, no hay tanto problema. Sobre todo con los niños hay que tener mucho cuidado. El problema es que la mayoría de casos de cuerpos extraños son en niños. Muy bien. Casitos. ¿Quieren hacer o quieren irse? Ya, rápido. Paciente de sexo femenino de 16 años sin antecedentes. Antecedente practica natación. Y hace 4 días se queja de prurito y dolor intenso en el oído. Se han manipulado los oídos con hisopos. El dolor en el oído derecho aumenta con la masticación y alto calcio. ¿Qué es eso? El signo del trago. Se queja de disminución de audición en este oído. A la exploración tenemos un pabellón inflamado con huellas de torre acerocumulenta, conducto auditivo externo del oído derecho con impacto, o sea, inflamado, con disminución del tabique, así como la fotito que les mostré. El sudado amarillento aumenta el dolor de la palpación y la colocación de otoscopio. ¿Cómo se llama eso? Signo del trago. Entonces, ¿qué será? Otitis externa difusa. Es una otitis externa difusa, con nombres y apellidos, ¿eh? Porque hay varios tipos de otitis externa. Segunda pregunta. ¿Qué datos del interrogatorio apoyan el diagnóstico? La A, la B, la C, la D, la E. Esto es bien interesante, ¿no? Dice qué datos del interrogatorio. Sale la anamnesis. Por tanto, la D y la E están anuladas. Dolor a la mano, movilización del rodillo. ¿Será? ¿La A o la B? ¿Qué dicen? ¿La? ¿Quiénes votan por la A? Ah, se sumaron, no nada, tranquilos. Acá se pueden confundir, si se confunden en su examen ya ahí sí se van a sacar menos nota. Ya, ¿la B? Nada. Nadie. No puede ser. Ya, ahí está. 1, 2. Los valientes. Muy bien, chicas. Se han ganado un punto más. Mentira. Ya. Miren, en realidad, si nosotros leemos la historia, dice antecedente practica natación. Es decir, no se especifica si va al mar, a la piscina o a donde vaya. Ya, es una pregunta de las capciosas de ENAM que odiamos todos. Ya. Entonces, ¿pero qué es lo real que dice? Se ha manipulado los oídos con hisopos. Ahí está, manipulación del conducto con hisopos. Muy bien, pero chicas que dijeron la B. ¿Cuál es el agente biológico más frecuente? Pseudomonas. La odiada pseudomonas. Espera, no, puede, pero
hipoacusia, Obstáculo de conducción. la D, ¿no? ¿Qué tipo de pérdida auditiva tendría esta paciente? ¿Leve, moderada, severa? Severa, no, leve. ¿Se acuerdan el conducto cuánto aporta? Máximo 20 decibeles. Bien. ¿Cuál sería el procedimiento? Tratamiento, chicos. Lavado. De gotas ópticas previa limpieza. Recuerden, la limpieza es importantísima acá. Y el otro casito, repito. Ok. Paciente de 56 años, prurito óptico de 2 semanas de evolución, acude por otalgia leve de 1 semana de evolución. Antecedente: ingreso hospitalario de 15 días por parasitis y han tenido un tratamiento con antibióticos por 14 días. ¿Qué podemos sospechar? Esto es un poquito más, casi menos específico. Tiene prurito y otalgia. Otitis Una externa. otitis media aguda. Una otitis externa aguda. ¿Qué probablemente sería? Si tiene un tratamiento amplio de antibiótico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los antibióticos de larga data? Si llevan nuestra flora. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes tienen? Los hongos, los chicos. Entonces lo más probable es que sea una micótica. ¿Necesitamos pruebas complementarias? En otorrino puedo decir que el 80% de cosas son de diagnóstico clínico, ¿ya? Entonces, esto es agarrar rotoscopio y mirarlo, y ya tienes el diagnóstico. ¿Cuál sería el tratamiento? Gotas ópticas. Muy bien. Recomendación: así como todos tienen su rotoscopio y le ponen dibujitos y todo lo demás, cómprense un otoscopio. El problema en otorrino es que trabajamos en cavidades, entonces nosotros usamos nuestro control para todo. Y para ver el oído necesitan un otoscopio, si no, adivinan cosas. Y en medicina se observa, no se imagina, así que cómprense su otoscopio. Bueno, chicos, eso sería todo. Gracias.